Hola, hoy te hablaré sobre las características esenciales para que se consideren títulos ejecutivos. Primero definamos el título ejecutivo. El título ejecutivo es un documento con las características necesarias que permiten iniciar una acción civil de cobro a fin de obligar al deudor a pagar el crédito representado en dicho documento. Este título ejecutivo, como su nombre lo sugiere, permite ejecutar al deudor en tanto no existe duda respecto a la obligación que tiene de pagar. Se afirma que un documento presta mérito ejecutivo cuando contiene los elementos y requisitos de un título ejecutivo, que pasaré a explicarte. Por tal razón, a continuación analizaré las características que deben tener los títulos para ser ejecutivos. Primero, la obligación contenida en el título ejecutivo debe ser clara, pura, líquida, determinada y de plazo vencido, para que pueda ser reclamada a través de un juicio ejecutivo. En cuanto a la claridad de la obligación, es necesario que el establecimiento de la misma en el título ejecutivo no se preste para confusiones, es decir, que sea completamente entendible. Una obligación es pura cuando no está sujeta a condición alguna, y en caso de que tenga una condición, esta debe hacerse cumplir. La liquidez es la obligación que traduce en que la misma expresarse en una cantidad de dinero cuantitativamente precisa o que pueda ser precisada a través de una simple operación aritmética. Esto va de la mano con la determinación o certeza de la obligación, lo que quiere decir que el valor no puede ser un concepto más o menos vago, sino que tiene que estar perfectamente determinado. En cuanto al plazo vencido, es necesario que la obligación sea exigible, es decir, que el plazo de vencimiento de ésta se haya cumplido y por tanto el acreedor tenga el derecho de reclamar la obligación. Siguiendo con el Código Orgánico General de Procesos, el cual estipula en su artículo 347 títulos ejecutivos. Son títulos ejecutivos siempre que contengan obligaciones de dar o hacer, en el cual tenemos 8 numerales, los que te detallaré a continuación. Numeral 1. Declaración de parte hecha con juramento ante una o un juzgador competente. Esto se refiere al acto en el cual una persona presenta una declaración oficial bajo juramento ante un juez u otro funcionario judicial autorizado o notario público. En este contexto, el individuo está obligado a decir la verdad y proporcionar información relevante para el caso en cuestión. Esta declaración puede ser utilizada como evidencia en un proceso judicial para respaldar o refutar las afirmaciones de las partes involucradas. Numeral 2. Copia y la compulsa auténtica de las escrituras públicas. Estos son dos procedimientos relacionados con la validación de documentos. La diferencia entre ellos es que la copia auténtica es una copia garantizada a la autenticidad del documento original. Solo el organismo o la administración que emitió el documento original puede proporcionar una copia auténtica. Esta copia tiene la misma validez legal que el documento original y se puede utilizar como si fuera el original. Por otro lado, tenemos la compulsa. Es un proceso en el cual se verifica que una fotocopia es idéntica al documento original. El sello o certificación de compulsa atestigua que la fotocopia no ha sufrido alteraciones. Esto quiere decir que es válida una copia de la copia, que tiene validez jurídica, ya que da fe un notario público o una autoridad competente. Numeral 3. Documentos privados legalmente reconocidos ante notario, reconocidos por decisión judicial
o con firma electrónica verificada ante autoridad judicial. Los documentos privados pueden adquirir validez y reconocimiento legal en diferentes contextos. A continuación te describo cada uno de los casos mencionados. 1. Documentos privados legalmente reconocidos ante notario. Estos documentos son aquellos que las partes redactan y firman sin la intervención de un notario público. Aunque no tienen la misma fuerza legal que los documentos públicos, su importancia radica en que pueden utilizarse como prueba ante un juez o en casos de controversia. Por ejemplo, un contrato de compraventa redactado y firmado por las partes es un documento privado legalmente reconocido ante notario. 2. Un documento reconocido por decisión judicial. Estos documentos son aquellos que un juez o tribunal ha reconocido oficialmente como válidos o relevantes en un proceso judicial. La decisión judicial confiere a estos documentos una fuerza probatoria en el caso en cuestión. Por ejemplo, una carta o un informe presentado como prueba en un juicio y aceptado por el juez se considera un documento reconocido por decisión judicial. 3. Los documentos con firma electrónica verificada ante autoridad judicial. La firma electrónica es una herramienta que permite autentificar documentos y transacciones en línea. Si un documento privado contiene una firma electrónica verificada por una autoridad judicial o entidad competente, se considera válido y legalmente reconocido. Por ejemplo, un contrato electrónico firmado digitalmente y verificado por un organismo autorizado en un documento con firma electrónica reconocida ante autoridad judicial. Numeral 4. Letras de cambio físicas, desmaterializadas y electrónicas. Las letras de cambio son instrumentos financieros utilizados en transacciones comerciales para garantizar el pago en una fecha futura. Existen tres tipos principales de letras de cambio. Letra de cambio físicas son documentos impresos en papel y firmados manualmente. Se utilizan tradicionalmente en transacciones comerciales. Requieren la presentación física para su aceptación y pago. Las letras de cambio desmaterializadas, también conocidas como letras de cambio electrónicas, no existen en formato físico, se registran electrónicamente. Se gestionan a través de sistemas electrónicos y plataformas bancarias, facilitando la agilidad en el proceso de aceptación y pago. Las letras de cambio electrónicas son la versión sin papel de las letras de cambio, emitidas y gestionadas electrónicamente, utilizadas en transacciones internacionales entre empresas. Garantizan el pago en la fecha de vencimiento. Numeral 5. Pagarés a la orden. Físicos, desmaterializados y electrónicos. Los pagarés son instrumentos financieros utilizados para garantizar el pago en una fecha futura. Existen diferentes tipos de pagarés según su formato y características. Estos tienen las mismas características del físico, desmaterializado y electrónico, del cual ya te he explicado en el numeral anterior. Numeral 6. Testamentos. El testamento se refiere tanto al acto de testar como al documento que contiene las disposiciones testamentarias. Consiste en la manifestación por el testador de sus últimas voluntades. Mediante las mismas puede determinar qué se hará con su patrimonio después de su fallecimiento. Además, puede incluir otros elementos como la designación de tutores para sus hijos menores o determinadas mandas y legados. Numeral 7. Transacciones extrajudiciales. Una transacción extrajudicial es un contrato
que permite a las partes resolver un litigio o prevenir uno potencial sin la intervención de un tribunal. Este tipo de contrato puede ser una alternativa más rápida, eficiente y económica para resolver disputas legales, ya sea antes de que lleguen a los tribunales o como una manera de evitar futuros litigios. Numeral 8. Contratos de mutuo, cuya aceptación de la voluntad se haya dado por medios físicos o electrónicos de conformidad con la normativa especial. El contrato de mutuo es un tipo de contrato en el que una de las partes, llamadas mutuante, se compromete a entregar bienes fungibles, como dinero u otros bienes consumibles, a la otra parte, llamada mutuatario. A cambio, el mutuatario se compromete a devolver al mutuante una cantidad igual de bienes de la misma especie, cantidad y calidad en un plazo acordado o establecido por la ley. Es importante destacar que la aceptación de la voluntad en los contratos electrónicos puede realizarse a través de medios como la firma electrónica, el consentimiento por correo electrónico u otros medios electrónicos reconocidos legalmente. Es importante destacar que la aceptación de la voluntad en los contratos electrónicos puede realizarse a través de los medios como la firma electrónica, el consentimiento por correo electrónico u otros medios electrónicos legalmente reconocidos. Estos son los numerales que la ley, el Código Orgánico General de Procesos, nos otorga para saber si son títulos ejecutivos o cuáles son los títulos ejecutivos, y los demás a los que otras leyes otorguen el carácter de títulos ejecutivos expresados legalmente. Muchísimas gracias por tu atención.